Queridos amigos, es un hecho que mucha gente conoce el primero de los trabajos que hicimos, que es la historia del cristianismo. Pero hoy quisiera sobre todo centrarme en este otro trabajo, que lo hemos denominado la visión bíblica, y que os lo presentamos sencillamente para que os deis cuenta que tenéis un instrumento que puede seros muy útil para conocer el conjunto de la Biblia. Bueno, aquí tenemos las primeras páginas de la Biblia. Cuando uno abre la Escritura, se encuentra con que se habla de la creación del mundo. Ahora, debo decir enseguida que esto no es lo primero que se escribió, pero sí lo primero con lo que nos encontramos. ¿De qué se trata? Pues de una gran síntesis y una respuesta a las grandes preguntas que se hacían los hebreos cuando estaban en la cautividad de Babilonia. En primer lugar, la acción de Dios, la creación del mundo, muy especialmente la creación del varón y de la mujer, y después el paraíso terrenal, que llamaríamos nosotros el planeta Tierra. A esta acción de Dios sigue la reacción del hombre, el drama del pecado, de donde tiene su origen el mal, y después el fenómeno mismo de la muerte. Y finalmente, tercer punto, los últimos capítulos de esta parte introductoria, la humanidad herida tiene salvación. Notad el índice que nos va a permitir entender el sentido del lugar y de los colores donde están los distintos elementos. Hay que distinguir, por ejemplo, la diferencia entre los libros bíblicos con el relato que incluyen de la literatura bíblica, que es el momento en que se escribe, porque no siempre se escribe en el momento mismo en que los hechos ocurren, y esto es fundamental. Y así la historia empieza con Abraham, Isaac y Jacob. Es el mundo de los patriarcas. Y así, amigos queridos, llegamos al Éxodo, palabra clave, porque es el corazón del Antiguo Testamento. Algunos podrían decir incluso, este es el Evangelio del Antiguo Testamento y el prototipo más total de Jesucristo. Aquí empieza el camino del pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Y así el pueblo hebreo empieza a caminar a través de la época llamada de los jueces. Y llegamos, como os he dicho, a la historia de Salomón, importantísimo porque es el apogeo definitivo. El rey, príncipe, que pide a Dios la sabiduría. El que hizo el templo de Jerusalén, grandioso templo, terminó por hacer templos a los ídolos de sus mujeres. Se divide el pueblo de Dios en dos países, dos reinos. 10 tribus se van al norte, solamente 2 quedan en Jerusalén, Judá y Benjamín. Y estos dos países avanzan en una historia triste. Se va diciendo de cada uno de los reyes, y este murió, fue enterrado con sus padres y además fue peor que todos los anteriores. Fijaos estos nombres, Isaías, Miqueas y Jeremías, que anuncian el desastre de la deportación a Babilonia. Éxodo y exilio, dos momentos capitales en la historia del Antiguo Testamento. Y así es como entonces empieza ya el camino de una época de decadencia. Parecía que Dios ya no se acordaba más de su pueblo. No tenemos ni reyes, ni profetas, aquí no pasa más nada. Esos silencios que preceden los grandes momentos y que justamente es la preparación nada más y nada menos que la llegada de Jesucristo, que empieza suavemente como una gran ópera que empieza casi silenciosamente para que poco a poco aquello vaya tomando una forma plena. Es el momento de la encarnación de Dios en la historia del mundo. Grandes etapas de la corta vida pública de Cristo, marcada también por las crisis y el viaje hacia Jerusalén, para llegar al momento central de la vida de Jesucristo, que es la razón de ser, ya lo decíamos, de toda la Biblia. La Gran Pascua y el Pentecostés cristiano nos recuerda el Éxodo. La Pascua de la liberación de Egipto ahora es una liberación total del hombre, de toda esclavitud.
y después el Pentecostés cristiano, que recordaba la alianza del monte Sinaí. Todo adquiere un cumplimiento, una realización, un momento verdaderamente culminante. Y así es como, una vez que nos encontramos con el misterio pascual, que incluye para nosotros Pentecostés, es el tiempo de Cuaresma, que prepara la venida del Señor, la Pascua, y que culmina con la fiesta de Pentecostés cristiano, que es cuando el Espíritu Santo ya no escribe en la piedra, sino en los corazones, y entonces ahí entramos en la etapa del nacimiento de la Iglesia. Y dijimos que iríamos a San Pablo. ¿Por qué? Porque es capital. Aquí tenemos el hecho de la conversión de este rabino, este gran sabio de Israel, que se encontró con Cristo y le hizo ver que no le faltaba formación, pero que tenía una gran deformación. Y ahí es donde con San Pablo, que yo diría nuestro llorado Benedicto XVI, que ha renunciado a su papado y nos impresiona con ese gesto de humildad y de fuerza interior, él lo llamaba a San Pablo el primero después del único. El único es Jesucristo, pero San Pablo una pieza fundamental. Estamos en plena dominación romana. Los hebreos son súbditos de un imperio tremendo que no tolerará el cristianismo. Y ahí es donde no solamente San Pablo, sino también los primeros apóstoles serán mártires. Primero Santiago, después el martirio de Pedro en Roma y finalmente el del mismo Pablo, que culminará todo esto con un nuevo desastre, la destrucción del templo de Jerusalén. La caída de Jerusalén dará lugar al nacimiento de la Iglesia, que ya había nacido, sí, pero que ahora tendrá una libertad, ya no estará más arraigada y centrada en el templo. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, el nuevo templo, es Jesucristo. Y aquí aparece la sorpresa de la que hablábamos. El libro del Apocalipsis, que, cuidado, no significa catástrofe Apocalipsis, significa revelación de Dios. ¿Y qué revelación? La revelación de quién es Jesucristo y Jesucristo resucitado. Un punto final es la invitación a hacernos una pregunta. ¿Qué sentido tiene la historia y la historia de la salvación? Lo vemos brevísimamente. Si la historia tiene sentido, entonces nuestra vida tiene sentido en ella. Si la historia no tuviera sentido, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra vida quedaría absolutamente herida y sin sentido. Además, esto tenemos que verlo desde la perspectiva nuestra de hoy en día, como ciudadanos del tercer milenio. Hemos cambiado no solamente de siglo, sino de milenio. Y esta situación nos lleva necesariamente a hacernos algunas preguntas en una era de contrastes tan tremenda como es la nuestra. Y es así como, queridos amigos, como solemos decir a veces, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo único que quizás habría alguna pregunta, alguna inquietud que queráis manifestar. Entonces, padre, ¿cómo viviría el Antiguo Testamento? Le pediría al director que por favor nos ponga la imagen del Éxodo y después la del exilio. Esos dos momentos, palabras parecidas además, Éxodo y exilio, dividen el Antiguo Testamento en tres partes. Los patriarcas, naturalmente el Éxodo como el hecho central, la época de los reyes, que insinúan lo que viene con el exilio de Babilonia, la gran época de los profetas y de los salmos, importantísimos para entender la Biblia y que nos ponen ante la figura de Jesucristo.
Padre, ¿no fue Abraham el más importante? Importante, importantísimo, porque fue el padre de los creyentes y el iniciador del pueblo judío. Pero el más importante no, porque hubo otros como Abraham, otros patriarcas, y hubo otros reyes como David, pero hay uno que es único en el Antiguo Testamento, Moisés. Padre Hernán, pero para el pueblo judío, ¿no es David uno de los personajes principales? David importantísimo para el pueblo hebreo. Hablamos de la estrella de David, que es como un símbolo de la grandeza de Israel. Es que él llevó a la culminación histórica a su pueblo, él con su hijo Salomón. Y desde el punto de vista sí que para los hebreos es importantísimo, pero insisto, no el más importante, tampoco para los hebreos. Padre Hernán, yo quería preguntarle, después de escuchar su exposición, yo creía que había quedado obsoleto para nosotros, que no tenía ya importancia. ¿Qué supone para nosotros el Antiguo Testamento? Me encanta esta pregunta, porque yo diría que soy un fanático del Antiguo Testamento. Y te doy un ejemplo muy simple. Que Jesús haya dicho que es anterior a Abraham y superior a Moisés fue motivo suficiente para que lo crucificaran. Pero para eso hay que saber quién es Abraham y quién es Moisés. Si no, leemos estos textos como una cosa secundaria y es nodal, es el corazón de la novedad que es Jesucristo para nosotros.